Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Esta mañana el estado de California dio a conocer una actualización a la orden del uso de cubrebocas. Esto luego de que este lunes el gobernador de Gavin Newsom anunciara la orden de que varios condados tendrán que regresar al nivel morado, incluyendo los condados de Fresno, Merced y Kings. Personas ahora tendrán que usar una mascarilla al momento de estar fuera de su residencia. La orden indica que no tendrá que usar una cubrebocas si está haciendo actividades solo, como el conducir, trabajar o comiendo o con miembros de su vivienda, siempre y cuando se mantenga una distancia social. Menores de 2 años no tendrán que usar una máscara. Para ver una lista completa de excepciones, visite nuestra página YourCentralValley.com. Y con el número de casos de COVID-19 escalando en el estado, el gobernador Newsom dice estar considerando implementar un toque de queda. Algunos estados ya cuentan con esa clase de regla, al igual que otros condados. En Nueva York, restaurantes y bares tienen que cerrar sus puertas a las 10 de la noche. Si no siguen el mandato, pueden enfrentar una multa de $10,000. Líderes del condado de San Mateo dicen que reuniones interiores están causando un gran problema y que si se implementa un toque de queda causará que más personas se reúnan dentro de lugares. The curfew, for many reasons, sets a dangerous precedent and tone. We need to limit social gatherings. Expertos de salud dicen que aún se desconoce si un toque de queda será efectivo, pero que es una señal que líderes estatales están consternados con el incremento del número de casos. Y con la nueva orden, negocios locales dicen estar intentando seguir las nuevas regulaciones, pero muchos ya enfrentan el reto de continuar abiertos. Aquí en Fresno, un grupo de empresarios han creado el grupo llamado Open Central California Safely, lo que quiere decir abran al centro de California seguramente, y piden el que continúen las operaciones interiores y dicen estar implementando las guías proporcionadas por la CDC, como el distanciamiento social y el usar una mascarilla. At this point, we're left with basically nothing to go from here. No other options to do what we need to do to have our businesses survive. I understand that we're dealing with a pandemic, we're dealing with uncharted territory, but these folks have their livelihoods on the line. La Cámara de Comercio de la ciudad de Fresno dice que espera que los negocios que han cerrado en el área permanezcan cerrados y esta nueva ronda de cierres posiblemente cause el cierre de más negocios adicionales para siempre. Por su parte, se ha revelado que un personal de la Oficina del Distrito Escolar Unificado del Condado de Mariposa ha dado positivo a COVID-19. Representantes del distrito informaron que recibieron el aviso el sábado y que el individuo se encuentra en aislamiento. El Departamento de Salud Pública del condado ha contactado a esos que posiblemente han sido expuestos. Ahora pasamos al otro lado del estudio, donde AJ Fox nos espera con el pronóstico del tiempo. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree. Mira, nuestras nubes en el Valle Central y el aire es más claro y podemos ver las montañas, es más mejor en el valle. Temperaturas todavía cálidas en el Valle Central, 73 en Fresno, 73 grados, 72 grados en Madera, 69 grados en Hanford, 71 en Visalia. Algunas nubes y las lluvias van a llegar esta noche y van a terminar en la mañana, temprano en la mañana. El Futurecast dice un poco de lluvias, un poco de nieve en las montañas y temperaturas mucho más fresco mañana. 66 grados en Fresno, 65 en Madera, 67 en Visalia, 63 grados en Merced, 67 en Los Banos. Y para los próximos 7 días, lluvias tempranas mañana y despejados parciales el jueves, despejando y más fresco el viernes y temperaturas este fin de semana y la próxima semana cerca de 40 grados significa un poco de neblina cada mañana. Desiree, regreso contigo. Está llegando el frío. Gracias, AJ. De acuerdo a funcionarios de salud, el número de hospitalizados también ha subido en el valle. Por el momento, 155 pacientes que sufren de COVID-19 se encuentran hospitalizados en el condado de Fresno, a comparación de los 120 que se habían reportado el pasado viernes. En el condado de Tulare, 54 pacientes se encuentran en el hospital Cowell Delta, cuenta con 43 de esos pacientes.
Por otro lado, muchas personas están viendo un retraso al momento de recibir sus resultados luego de recibir la prueba de COVID-19. Un médico en UCSF Fresno dice que el condado está a punto de ver otra ola de infecciones y algunos lugares enfrentan una escasez de suministros. Y algunos laboratorios están saturados. Algunos han esperado cerca de una semana para recibir sus resultados. We are staffed to run up to 200 COVID tests a day, basically. The interesting thing is that while a month ago that was pretty much meeting our outreach events and our local static site here, in the last couple of weeks, basically... Y en el condado de Madera, el Departamento de Salud informó que trabajan en abrir más centros para pruebas en su área. Y mientras algunos se preparan para quedarse en casa para prevenir la propagación de COVID-19, algunos mercados dicen sentirse consternados de que sucederá una segunda ola de sobrecompras. Existen varias tiendas que ya están viendo un disminuyo de papel higiénico. El gobernador de Washington le recuerda a personas que existen los suficientes suministros para todos y que no deberían de entrar en pánico. The supply chain is strong. Buying up everything you can get your hands on really hurts everybody, and it's just no necessity of it right now. Negociantes dicen que el sobrecomprar puede ser algo que afecte a otros debido a que muchos también estarán comprando para el Día de Acción de Gracias. Y el recuento de votos por mano en el estado de Georgia sigue adelante. Líderes en la capital y el presidente han mostrado su desacuerdo en el proceso. La campaña de Trump ha mostrado su preocupación sobre el proceso electoral. Por el momento, Biden sigue al frente en el estado con más de 14,000 votos arriba. El secretario de Georgia dice que no espera que ese recuento cambie los resultados. The president thinks that the numbers should be different, and we do as well. It all ought to be counted properly, and it all ought to be legal and fair. There's no evidence of any fraud. There's no evidence of anything illegal. There's no evidence of any lack of transparency. Autoridades de las oficinas electorales del condados en Georgia tienen que completar el conteo este miércoles a las 11:59 de la noche. La fecha límite para que el secretario certifique los resultados es este viernes. La opción para que el gobierno de Trump solicite un recuento oficial continúa vigente. Por lo tanto, Biden ha prometido el deshacerse de un número de políticas de seguridad en relación con la inmigración y el muro fronterizo. Al momento de que sea juramentado como presidente, eso incluye ponerle fin a la construcción de un muro. Pero expertos dicen que podría enfrentar una multitud de retos para hacer eso posible. Varias de las políticas de inmigración del presidente Trump están siendo retadas en un tribunal. Es por eso que el poder cambiar esas regulaciones podría tomar más tiempo. Sarah Pierce, con la Institución de Política Migratoria, dice que esto posiblemente e incluso no llegará a suceder. The Biden administration just isn't going to be able to pour in the same amount of resources that the Trump administration did to immigration. They just have so much else going on with the pandemic. Desde que el presidente Trump inició su término, 400 millas se han construido para el nuevo muro fronterizo. Biden dice que no planea el destruir lo que ya fue construido. Y líderes comunitarios latinos le urgen al gobernador Newsom el elegir un latino para reemplazar a la senadora Kamala Harris. Dicen que California nunca ha sido representado en el Senado por alguien de la comunidad latina y ahora es el tiempo para hacerlo. We are qualified, we are here, we make up almost 50% of the population of California. The time is now. The opportunities are here. Open the doors and we'll come and we will serve with pride and distinction. El gobernador del estado tiene el poder de ser el que elija el nuevo senador. Se espera que la senadora Harris sea juramentada como vicepresidenta el 20 de enero. En otros temas, una organización no lucrativa local planea continuar con su tradición de proveer alimentos para esos desamparados el Día de Acción de Gracias. Esto a pesar de la falta de fondos debido a COVID-19, la Casa Poverello ha estado ofreciendo alimentos a un lugar donde vivir y otros servicios durante la pandemia. Y dice que han podido mantener sus puertas abiertas debido a sus medidas de seguridad agresivas y como otras organizaciones han tenido que cancelar sus eventos de recaudación de fondos, pero aún esperan el poder ofrecer un plato de comida a esos que lo necesiten. Every table will have table service, and the clients, our guests, will be able to order anything off the menu. We have a 4-course meal prepared by our executive chef, and it's just going to be an exciting and beautiful day.
La Casa Poverello estará ofreciendo alimentos el Día de Acción de Gracias comenzando a las 11 de la mañana. Por su parte, fue una mañana emotiva para una joven madre quien ha pasado un tiempo en el hospital tras contraer COVID-19 en agosto. Gaby Muñoz, de 25 años, estaba embarazada al momento que fue ingresada al hospital CRMC tras percatarse de su condición seria. Médicos decidieron que era tiempo de que Gaby diera a luz a la bebé, algo que expertos dicen fue lo que le salvó la vida a Madeline Rose, quien nació el 11 de septiembre. Familiares de Gaby dicen que su recuperación es todo un milagro. Es un día especial porque no sabía cómo iba a salir todo, porque no saben bastante del COVID y no saben por qué era diabetes y porque estaba embarazada. No sabían cómo iba a salir todo, pero salió todo bien y ahora se va a ir a la casa. La niña se fue 2 días antes y ya viene la mamá, bien contentos. Familiares de Gaby informaron que la pequeñita se encuentra saludable. Qué bueno, felicidades a Gaby. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.